Hoy vamos a hablar de primeros auxilios psicológicos. Como sus iniciales lo dicen, son PAP. ¿Por qué existen? Existen por diversas situaciones de complejidad en la vida que pueden provocar síntomas que causen un estado de malestar psicológico. ¿Para qué sirven los PAP? Para atender crisis de pánico, estados de shock, angustia intensa, estrés, labilidad emocional. Este tipo de eventos psicológicos nos permite brindar los primeros auxilios o PAP a diversas personas. Los PAP están definidos como una técnica de apoyo humanitario para personas que se encuentran en situación de crisis. ¿En qué crisis? Cuando tienes un tipo de shock a nivel emocional, eso puede ser algún desastre natural, alguna pérdida, todo eso se considera como crisis. Tiene como objetivo recuperar el equilibrio emocional y prevenir el desarrollo de cualquier secuela psicológica. ¿Para qué son los PAP? Los PAP buscan de una forma práctica y sencilla ayudar, acompañar desde una forma no invasiva para apoyar y salir de la crisis. Ayudan a reconstruir la vida de los afectados. Es la valoración inicial en crisis. Tiene como principales objetivos brindar alivio emocional inmediato, facilitar la adaptación, prevenir el desarrollo de psicopatologías. Esta valoración es inicial y lo más importante es que no sea invasivo. Por ende, tienes que tener una preparación. Hay unos tips: escuchar, identificar, analizar acciones concretas y dar seguimiento. Es importante siempre ver cómo estamos nosotros. Para poder brindar auxilio, tengo que estar primero yo. Hay dos tipos de niveles de atención, la primaria y la secundaria. Vamos a hablar de la atención primaria de primeros auxilios psicológicos. Lo primero es contar con un entrenamiento adecuado en PAP. Para esto es muy importante preguntarse a uno mismo: ¿estoy en condiciones de actuar? Es importante saber si puedes y tienes la estabilidad para poder escuchar a la persona, poderla contener en ese momento de crisis. En ese momento es muy importante saber si yo puedo atenderlo o debo remitirlo a un tercero que esté mejor. También es muy importante tener en cuenta la información de si tiene conocimiento sobre la situación actual. Sé qué le sucedió, sé cómo está, conozco a la persona para poderla atender. Posterior a saber yo de ese contexto, también puedo ver si es aplicable. ¿A qué se refiere con la aplicación? Que para todo el mundo no sirven estos primeros auxilios. Entonces debo tener claro si es aplicable los PAP para esa persona. Como lo vimos inicialmente, vamos a desmenuzar la palabra PAP. ¿Qué significan estas palabras? Está el modelo del ABCDE y lo vamos a explicar a continuación. Lo primero es una escucha activa. Saber escuchar, contener sin ningún tipo de juicio. Es realmente estar en silencio, contener a la persona, entender a la persona. La segunda es no presionar o insistir que la persona hable, que nos cuente. Ella tiene sus momentos, su tiempo y tenemos que brindarle esa confianza. Lo tercero, cuidar el lenguaje corporal. Cuando me esté contando algo, no exaltarme, no mover las cejas, no hacer ningún tipo de expresión que limite su comunicación. En estos casos, permanecer en silencio, a su lado, sirve muchísimo para poderlo contener. No necesariamente tengo que estar hablando o preguntando o juzgando. Simplemente estar en silencio, respirando calmadamente, puede servir muchísimo para esos primeros auxilios psicológicos. Esta técnica es muy importante. Tus gestos, la calma que le puedas transmitir a la otra persona. A veces quedarte en silencio, simplemente respirando, teniendo en cuenta que hablamos más con nuestro lenguaje no verbal. Empezamos con la B, reentrenamiento de la ventilación. ¿A qué se refiere con eso? La respiración profunda. En el momento que
estás en crisis, estás en un punto en el cual no eres consciente de tu respiración. Entonces es muy importante identificar la necesidad del manejo de respiración. En caso de ser necesario, aplicar técnicas de respiración para aliviar sintomatologías de agitación, estrés, angustia, etc. La técnica de aspirar, contener el aire durante 4 o 5 segundos y expulsar lentamente. Aunque algunas personas van a necesitar 1, 2, 3 respiraciones o más tiempo para realmente regresar a un estado de respiración consciente y controlar esa parte física en cuanto a la tranquilidad, retomarla. Cuando ya los hemos escuchado y ya hemos controlado el tema de la respiración, nos vamos con la C, la categorización de necesidades. Esta letra es muy importante porque es posible que haya confusión mental, dificultades cognitivas, promover a la persona a utilizar sus propios recursos o los de sus redes, es decir, que contemple y haga un plano o haga una estrategia de cuál es el paso a seguir, jerarquizar las necesidades, irnos a la pirámide de Maslow. Necesitamos que explote todas sus ideas, personas, cuál es su red de apoyo, qué le puede servir para encontrar qué necesita en ese momento, preguntarle qué necesitas. La siguiente letra es la de derivación de apoyo, ayudar a contactar a las redes de apoyo, derivar a centros asistenciales según la necesidad. A veces el primer auxilio, como lo comentábamos, hay primario y secundario. El primario se lo puedo brindar yo, escucharlo, contenerlo, regresar a la respiración, pero el secundario es importante saber que de pronto tengo que remitirlo a una institución que le brinde un servicio más avanzado o que le dé un seguimiento mayor. Posterior a salir de la crisis, es muy importante la psicoeducación. Esta se refiere a posterior al evento traumático, enseñar a reconocer las señales de alarma y cómo enfrentarlas, cómo la persona a partir de un evento o de algún tipo de situación registra, ¿no? Y le pone significado a la situación. Promover estrategias de respuesta positivas, normalizar reacciones emocionales. Esto para poder cerrar, digamos, la parte de primeros auxilios y posterior continuar con darle seguimiento. Entendemos que en un momento de estrés postraumático, en un momento de crisis, necesitamos una atención de primeros auxilios. Posterior a eso podemos evaluar y ver que no era la situación tan complicada. Entonces ahí es cuando entramos con la psicoeducación y con el seguimiento posterior. En resumen, los primeros auxilios o PAP, como aprendimos el día de hoy, nos permite observar, escuchar, conectar y evaluar. Gracias.